Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente ha estado resonando mucho en las redes sociales y en la prensa del corazón, y que seguro ha generado mucha conversación entre ustedes. Vamos a meternos de lleno en el ojo del huracán con un tema que por el título, ya saben por dónde va, *Andercel y Kerem Bürsin, discutiendo fuertemente. ¿Qué pasó? Sí, vamos a desgranar los rumores, las posibles causas y por supuesto, lo que realmente se ha dicho sobre una supuesta gran discusión entre esta pareja que hasta hace poco, era una de las favoritas de muchos. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y posibles verdades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y, sobre todo, generar un espacio de debate para ustedes, nuestros queridos espectadores. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia de una supuesta discusión fuerte entre Andercel y Kerem Bürsin ha saltado como una chispa, y las llamas no tardaron en extenderse. ¿Cómo nació este rumor? ¿Hay algo de verdad en ello o es simplemente otra invención de la prensa amarillista que tanto nos gusta, y a veces no tanto, seguir? Bueno, la realidad es que cuando una pareja es tan mediática, tan querida y su relación ha sido seguida con tanto detalle por millones de fans, cualquier pequeño indicio, cualquier foto que parezca un poco rara, cualquier ausencia en un evento, se magnifica y se convierte en el tema principal de conversación. Y en el caso de Ande y Kerem, esto ha sucedido en más de una ocasión. Pero centrémonos en esta supuesta discusión. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace relativamente poco tiempo, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales y algunos comentarios de fuentes cercanas, que como siempre prefieren mantenerse en el anonimato. Se habló de un enfriamiento en la relación, de un distanciamiento, y lo que era una simple teoría se convirtió rápidamente en una narrativa de conflicto. Se decía que la presión de la fama, las apretadas agendas de ambos, los compromisos profesionales que los mantenían separados por largos periodos de tiempo, podrían haber sido los detonantes. Y claro, no podemos olvidar la constante exposición mediática, la falta de privacidad que para cualquier pareja, y más para una de tan alto perfil, puede ser devastadora. Algunas informaciones apuntaban a que la discusión no fue algo pasajero, sino que hubo un enfrentamiento más serio, con reproches y diferencias de opinión que habrían llegado a un punto crítico. Los detalles específicos, como era de esperar, son escasos y contradictorios. Unos decían que era por celos, otros por diferencias sobre el futuro de su relación, y otros simplemente atribuían la tensión a las inevitables fricciones que surgen en cualquier pareja, por muy enamorados que estén. Y es aquí donde entra nuestro análisis. ¿Por qué tanto interés en la vida amorosa de Ande y Kerem? Es simple, ellos juntos representaron para muchos fans la pareja perfecta. Su química en la serie Senkalkapm traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Esa conexión que vimos en la ficción, que parecía tan real, se trasladó a su vida personal, o al menos así lo percibieron sus seguidores. Y cuando esa percepción se ve amenazada por rumores de conflicto, la decepción, o al menos la preocupación, es grande. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo su relación se ha desarrollado ante los ojos del público. Desde los primeros momentos de complicidad en el set, hasta sus primeras apariciones públicas juntos, sus viajes, sus muestras de cariño en redes sociales. Todo eso creó una imagen de una pareja sólida, feliz y enamorada. Por eso cualquier indicio de que algo no va bien, se amplifica. Analicemos las posibles causas de esta supuesta discusión, basándonos en lo que se ha especulado y en la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una de las causas más recurrentes en este tipo de situaciones es, sin duda, la *presión mediática *. Ande y Kerem han sido el centro de atención constante. Cada paso que dan, cada publicación, cada viaje es analizado al milímetro. La falta de privacidad, la constante vigilancia, puede ser agotadora. Imaginen tener que pensar cada palabra, cada gesto, sabiendo que millones de personas los están observando. Esto puede generar un estrés considerable en la relación. Otra causa probable es la discrepancia en las expectativas de futuro ***. En una pareja joven y exitosa como la de Ande y Kerem, es natural que ambos tengan ambiciones y planes personales y profesionales. Es posible que hayan surgido diferencias en cuanto a dónde quieren llevar su relación,
si desean dar un paso más allá, o si priorizan sus carreras en este momento. Estos son temas complejos que requieren mucha comunicación y entendimiento. Las agendas apretadas y la distancia física también juegan un papel importante. Ambos son actores de renombre con proyectos que los llevan a diferentes lugares. Pasar tiempo juntos puede volverse un desafío logístico. Cuando una pareja pasa mucho tiempo separada, la comunicación se vuelve aún más vital, y es fácil que surjan malentendidos o que la conexión se debilite si no se cuida adecuadamente. Y no podemos descartar los celos profesionales o personales aunque esto es más especulativo. En un mundo donde ambos son admirados y rodeados de mucha gente, es posible que surjan inseguridades. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, y se basa puramente en la especulación. Ahora, ¿qué ha pasado realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la verdad suele ser mucho más compleja y a menudo menos dramática de lo que se publica. Es importante recordar que mucha de la información que circula sobre celebridades proviene de fuentes anónimas, rumores y especulaciones. La prensa amarilla tiene un interés comercial en crear historias que generen clics y vistas, y una pareja tan popular como Hande y Kerem es un objetivo fácil. Lo que sí podemos decir es que hasta donde se ha confirmado oficialmente, o al menos hasta donde las apariciones públicas y las declaraciones recientes sugieren, Hande y Kerem siguen juntos. Han habido momentos en los que se ha notado una aparente distancia, o menos publicaciones conjuntas, pero esto puede deberse a muchas razones: estar enfocados en sus proyectos, necesitar un respiro de la atención pública, o simplemente estar viviendo su relación de una manera más privada. Es posible que haya habido una discusión sí, porque todas las parejas discuten. Es parte de la vida. Pero la clave está en si esa discusión fue lo suficientemente grave como para ser fuerte y poner en peligro su relación. Sin pruebas concretas, es difícil afirmarlo. Lo que a menudo sucede es que un pequeño desacuerdo se magnifica hasta convertirse en un drama. Hemos visto en algunas ocasiones, por ejemplo, que cuando uno de ellos no asiste a un evento importante del otro, los rumores de crisis se disparan. Sin embargo, estas ausencias pueden estar perfectamente justificadas por compromisos laborales ineludibles o por razones personales que no tienen nada que ver con problemas de pareja. La interpretación de los fans, o de la prensa, a veces va más allá de la realidad. Lo importante en estos casos es mantener un sano escepticismo. No todo lo que leemos en Internet o vemos en los tabloides es cierto. Las celebridades son personas y su vida privada, por muy pública que parezca, merece respeto. Y sobre todo su relación es suya, y solo ellos saben la verdad de lo que ocurre entre cuatro paredes, o en este caso, entre sus teléfonos móviles cuando se comunican a kilómetros de distancia. El hecho de que hayan salido a la luz supuestas discusiones fuertes puede haber sido simplemente un reflejo de las tensiones naturales que surgen en cualquier relación, especialmente cuando se suman factores como la fama, la distancia y las agendas. Es posible que hayan tenido desavenencias, que hayan pasado por momentos difíciles, pero eso no significa necesariamente el fin de su relación. De hecho, superar esas dificultades puede incluso fortalecerla. Hemos seguido sus carreras por separado también, y ambos son profesionales dedicados. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también ha estado enfocado en su carrera. Es normal que en estas etapas de la vida, el foco esté en el crecimiento profesional, y eso puede implicar, temporalmente, menos tiempo dedicado a la relación. En resumen, la historia de la supuesta discusión fuerte entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en gran medida, un reflejo de la fascinación que generan como pareja y de la voracidad de la prensa del corazón. Si bien es probable que hayan tenido sus altibajos, como cualquier pareja, la magnitud y la gravedad de estos supuestos conflictos son difíciles de determinar sin pruebas concretas. Lo que sí sabemos es que a pesar de los rumores, siguen siendo una pareja de interés público, y su relación continúa siendo objeto de especulación. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya aportado una perspectiva más equilibrada sobre este tipo de noticias. Hemos explorado los posibles motivos detrás de los rumores, la dinámica de las relaciones mediáticas y la importancia de un escepticismo saludable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo una discusión fuerte? ¿O consideran que son solo rumores exagerados? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones abajo.
Este espacio es suyo para debatir y compartir sus puntos de vista. Si disfrutaron de este vídeo y les gustó el contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también buena ande y querem, o que simplemente disfrutan de estos análisis de la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.